es toda la persecución del DAS. Por no ir muy lejos, la declaración de un hombre como Salvatore Mancuso. Y eso fue lo que pasó, como dice el doctor Del Río, en el caso Cadena. En directo con Coronel. Hay unas cosas que desde luego ustedes no pueden decir porque ustedes son abogados y litigan en este proceso y todo, pero pues yo como periodista puedo decir y quiero resaltar, el doctor Gilberto Villarreal llega a ser fiscal delegado ante la Corte por Jaimes. Entonces, pues eso yo creo que sí imprime cierto carácter y habrá que mirar muy bien ese escrito de acusación como ha sucedido con otros momentos del proceso ya bajo el doctor Villarreal. Doctor Villalba, ¿usted cree que el escrito puede fortalecerse de ahora en adelante en la etapa de preparación del juicio? Pues el escrito asume algunos de los hechos jurídicamente relevantes, pero efectivamente la ley permite que ese escrito, primero, se puede pedir aclaraciones. Segundo, se puede pedir adiciones. Y eso fue lo que pasó, como dice el doctor Del Río, en el caso Cadena. Y pasa con frecuencia en muchos procesos. Así que se pueden hacer esas adiciones para fortalecer el escrito actual. Ok. Pues además con una eventualidad, Daniel, recuerde, por ejemplo, que en este debate probatorio que anteriormente se enfrentó Fiscalía con representación de víctimas, porque este era un proceso muy sui generis. La Fiscalía, que debe estar acompañada de la representación de víctimas, éramos contrarios. Y fíjese que la Fiscalía no ha aducido al expediente o al escrito de acusación todo el caudal probatorio que aportó la representación de víctimas, toda, porque recordemos que en cada una de las intervenciones, comenzando con el doctor Reinaldo hacía acopio de una cantidad de evidencias que la Fiscalía debe tener o debiera tener, y eso hace parte de esa conexión entre Fiscalía y representación de víctimas. Y ese precisamente será el espacio para que nosotros podamos entregar elementos materiales probatorios de importancia. Y uno que nosotros hemos hablado además es, por ejemplo, por no ir muy lejos, la declaración de un hombre como Salvatore Mancuso, que la propia Fiscalía nos citó en su momento para hacerla, pero que no se ha podido dar. Entonces, digamos que eso hace parte de lo que hablamos, de lo que habla el doctor Reinaldo, de las adiciones al escrito de acusación con relación al mismo presupuesto fáctico. Entonces, es importante que eso termine aduciéndose al proceso. Esta citación a Salvatore Mancuso es muy particular porque estaba como hecha medio a hurtadillas, medio a las escondidas. Ustedes, la bancada de defensa de las víctimas, terminan enterándose casi por casualidad por un buen samaritano cuando faltaban horas para que se celebrara la diligencia y en donde había preguntas importantes de parte de las víctimas para el señor Mancuso, donde hay, pues, porque no se ha celebrado la diligencia. ¿Qué sensación le dejó a usted, doctor Villalba, eso de que la fiscalía estuviera citando al señor Mancuso y no estuvieran informadas las víctimas de ese proceso inicialmente, solo cuando ustedes pidieron esa información y la presencia de la diligencia? Sí, pues en el entendido de que una de las situaciones que figuran en el expediente es que Mancuso fue visitado por una comisión parlamentaria y en ese entonces el senador Cepeda era vocero del Movimiento Nacional de Víctimas eh, y es uno de los temas de este proceso. Eh, pues debió la fiscalía decir, vamos a entrevistarlo. Ahora, como es una prueba de la fiscalía, es posible que hubieran dicho, no, es que ustedes no pueden preguntar, pero por lo menos hubiéramos podido dejar las constancias del caso. El asunto es que cuando nosotros nos enteramos de esa situación, hicimos presencia, le escribimos al fiscal que queríamos participar de la diligencia y efectivamente nos avisó de la misma. Y estuvimos allí, pero además le dijimos a la fiscalía que en adelante tenía que citarnos a todas las declaraciones y prácticas y actos investigativos que adelantara. Y en efecto, yo no sé si a todos, porque vamos a tener que mirar si dentro de
las pruebas presentadas por la Fiscalía, hay algunas en las que no hubiéramos sido citados, pero a partir de ahí participamos en otras diligencias que realizó la Fiscalía, pero curiosamente no ordenadas, por lo menos la mayoría, por el fiscal actual, sino dizque practicando pruebas del fiscal anterior, es decir, cuando ya se habían vencido los términos. Aquí ha habido una irregularidad en ese sentido. La Fiscalía se ha tomado mucho más tiempo del que la ley le da para investigar, 90 días, más 90 días, más 90, eso yo no lo había visto en mis 30 y algo de años de ejercicio profesional. Bueno, les quiero contar una cosa. Hace un minuto, el señor expresidente Álvaro Uribe publicó este mensaje en su cuenta de X. Dice, mañana temprano procuraré dar una opinión sobre la acusación. No es tampoco una certeza, dice que va a procurar dar una opinión sobre la acusación. Interesante esto, porque me imagino que la última vez que una diligencia igual salió, que fue la de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que estaba secuestrado por los magistrados y que estaban atropellando derechos y su inocencia. Vamos a ver cómo va a ser esta manifestación mañana. Doctor Villalba, por favor. Mire, es que en relación a ese pronunciamiento que acaba de dar, él tiene esa práctica y es pronunciarse contra los funcionarios, contra sus denunciantes, contra sus víctimas. Y déjeme decirle la última. Como ustedes supieron, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de condenar al Estado colombiano por la persecución contra el colectivo de abogadas y abogado José Alvear Restrepo. Sí, señor. Uno de los hechos preponderantes en ese caso es toda la persecución del DAS, que, por supuesto, Álvaro Uribe era la máxima autoridad porque el DAS es una agencia de inteligencia que depende de la presidencia de la República. Y cuando conoció que el colectivo de abogados con otras dos organizaciones, la Corporación Jurídica de Libertad y el Comité de Presos Políticos, presentamos en Argentina una querella contra Álvaro Uribe por el hecho de los falsos positivos, el pronunciamiento fue decir que el colectivo de abogados llevaba décadas persiguiéndolo, infamándolo y que eran los mismos que habían puesto este proceso en Argentina, eran los mismos que habían difamado por él durante décadas. Es una práctica y seguramente puede suceder esto en los próximos días y esperamos pues que el debate se haga con toda la altura del caso, porque lo que ocurre cuando vienen este tipo de decisiones de parte de la justicia es que se vienen ataques de difamación, de calumnias, de desprestigio contra las personas que estamos luchando contra la impunidad, contra los denunciantes, contra los testigos, concretamente contra el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Entonces, pues es una práctica de atacar a quienes denunciamos, de atacar a quienes defendemos las víctimas en los casos donde está señalado como presunto responsable.